Si te pasó en algún momento que fuiste a alguna casa de tecnologías y te dijeron, comprá este producto electrónico que es el mejor, comprá esta otra cosa que es lo que te conviene y todos ese tipo de cosas. Bueno, acá en este video te voy a explicar las cosas que tenés que tener en cuenta cuando estamos hablando de cuellos de botellas en informática en general. Acá dibujé algunos ejemplos que te van a servir, obviamente, para poder pensar este tipo de cosas a la hora de comprar productos electrónicos. Porque, ¿qué ocurre? La mayoría de los lugares, seguramente te habrá pasado, cualquier cosa avísame acá en los comentarios o déjame tu experiencia, pero normalmente ocurre lo siguiente: vos vas a algún lugar donde venden electrónica y siempre te quieren venderlo más caro, sin tener en cuenta cuál es tu situación. O sea, me refiero en dónde vas a aplicar ese producto electrónico o ese producto tecnológico, en qué ambiente. O sea, me refiero cuáles son los otros componentes donde va a funcionar este tipo de productos. Entonces, cuando uno no se pone a pensar en este tipo de cosas, lo que vas a obtener es un cuello de botella. ¿Qué es un cuello de botella? Bueno, un cuello de botella es cuando vos tenés un producto electrónico que está transfiriendo a una velocidad determinada y es detenido por otro producto electrónico que no puede ir a la velocidad del primero. Entonces, la computadora va a ir, o el sistema informático va a ir tan rápido como el producto más lento pueda funcionar. Lo mismo ocurre en la realidad. Por ejemplo, si tenemos acá una cadena de varios eslabones, la cadena va a ser tan fuerte como el eslabón más débil. Por ejemplo, acá en el medio tenemos un eslabón que sería el más finito de todos. Entonces, cuando uno empieza a hacer fuerza, el eslabón más débil es el primero en cortarse. Entonces, en la vida cotidiana pasa esto siempre. Pasa en una autopista, pasa en una avenida, pasa en todos lados. La idea de este tipo de concepto en la informática es tratar de reducir el cuello de botella lo máximo posible. Es casi imposible reducirlo un 100%, pero bueno, si uno lo puede reducir lo más posible, eso sería ideal. En este caso, en el pizarrón te voy a comentar varios ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos los ejemplos con unas computadoras que he dibujado. Acá tengo otro ejemplo de una computadora con un disco rígido externo y un pendrive. Después acá tenemos otro ejemplo con internet y las conexiones inalámbricas. Y después acá tenemos otro ejemplo de edificios cuando uno va a pasar información de un lado al otro. Y después acá tenemos un servidor, un switch y varias computadoras. Así que vamos a empezar por el ejemplo más sencillo, que sería el de acá arriba. Acá tenemos tres computadoras que tienen prácticamente las mismas características, la única diferencia es el disco rígido. Ahora vamos a ver eso. Por ejemplo, acá tenemos el monitor, tenemos la placa de video, tenemos el motherboard, CPU, memorias. Y lo mismo en los otros casos, o sea, la computadora B y C son iguales. Acá podemos ver, tenemos un disco rígido de 500 GB con una transferencia de 80 megabits por segundo. Después tenemos la memoria, que es de 4 GB, la velocidad es de 1600 MHz y después la segunda es de 1333. Después abajo tenemos exactamente lo mismo, pero el disco rígido es de 500 GB y es un disco rígido de estado sólido. La velocidad es de 400 megabits por segundo. Y después tenemos el último caso, que sería la PCC, que tenemos las dos memorias exactamente igual, pero en vez de tener un disco rígido de estado sólido tradicional, tenemos un disco rígido de estado sólido, pero con un conector de PCI Express. O sea, este tipo de disco rígido directamente se enchufa en el motherboard y no utiliza el conector serial-ATA, como sería en estos casos de acá. Los dos discos rígidos serían serial-ATA. Bueno, ¿qué va a ocurrir cuando uno compra la computadora? Normalmente cuando los clientes me preguntan ¿qué tipo de computadora puedo comprar? ¿Esta computadora te parece bien? Y leo las especificaciones y por ahí es una notebook que tiene un iCore 5 o un iCore 7, tiene 16 GB de RAM, tiene una super placa de video, todo está fantástico, pero cuando leo qué disco rígido tiene, por ahí tiene un disco rígido de 5400 revoluciones y es un disco rígido mecánico. Entonces toda la performance que podés tener, o sea, todo el rendimiento que te puede llegar a dar la computadora, toda la velocidad,
va a estar disminuido obviamente por el disco rígido. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, tenés que tratar de evitarlas y comprar una computadora obviamente que tenga el disco rígido más rápido posible, porque si no vas a tener una super PC yendo a la velocidad más lenta, que es la que el disco rígido te da, como te había dicho anteriormente. Entonces, en este caso pasa lo siguiente: si tenemos 3 computadoras con estos discos rígidos, vamos a tener un cuello de botella en el primer caso, porque el disco rígido solamente puede dar 80 megabits por segundo. Entonces, cuando la máquina arranca, esta es la típica máquina, por lo menos hoy en el 2014, espero que en el futuro todas las máquinas vengan con discos rígidos de estado sólido o PCI Express, que sería lo ideal, pero seguramente en el futuro vamos a ver que todas las máquinas van a tener discos rígidos PCI Express, hasta que salga algo mucho mejor que eso. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces esta es la típica máquina de hoy en día. Vos la prendés, por ahí tarda 2 minutos, 3 minutos en arrancar, y ahí vos la podés utilizar. Entonces, a medida que vos vas abriendo los programas, con cosas muy sencillas, por ejemplo, ir al panel de control o abrir el Word, vas a ver que el disco rígido se empieza a prender la lucecita y está por ahí 5, 10 o 15 segundos hasta que termina de leer todo el programa y ahí carga. Cuando vos tenés el mismo proceso en este tipo de computadoras, que tiene este disco rígido, por ejemplo, de estado sólido, en este caso tenemos 450 megabits por segundo. Es mucho más rápido, obviamente, que el primer caso. Cuando pasan este tipo de cosas, obviamente vos haces clic y automáticamente se abre el programa que querés abrir, o incluso cuando buscas archivos es prácticamente instantáneo. Y ni te imaginas cuando tenés un disco rígido de estas características, que es de 900 megabits por segundo. Normalmente este tipo de notebooks son las MacBook Pro que vienen con retina y ya viene con este tipo de discos rígidos. Este tipo de máquinas en Estados Unidos salen alrededor de los $3.000, pero son increíbles, son súper rápidas. En cambio, después en lo que es PC, normalmente uno puede llegar a encontrar este tipo de disco rígido, que sería el SATA común de estado sólido, o si no esto sería como las computadoras más baratas y lo que se va a encontrar más fácilmente. Estas hay que buscarlas un poquito más con lupa. Bueno, la idea es la siguiente: si vos tenés una transferencia, por ejemplo, del motherboard a las memorias y al CPU de 4000 megas por segundo, 4000 megabits por segundo, y vos tenés el disco rígido que puede dar solamente 80 megabits por segundo, obviamente ahí vas a tener el cuello de botella. O sea, todo va a procesar súper rápido, pero cuando llegue al disco rígido que tenga que leer o escribir, ahí vas a tener el problema. Entonces, si vos querés hacer este tipo de pruebas, hay algunos programas que yo te voy a dejar ahora en la descripción abajo, para que te puedas bajar y puedas probar esto que te estoy diciendo. Entonces vas a poder bajarte un programa que te consume la memoria RAM, obviamente, y te genera como un disco rígido virtual. Entonces vas a poder ver en una máquina medianamente rápida que vos vas a poder tener una velocidad de la memoria al motherboard y el procesador aproximadamente de unos 4000 megabits por segundo. Obviamente es mucho más rápido que este último disco rígido que te acabo de comentar, pero si vos querés hacer trabajos que sean sumamente pesados y necesitas mucha velocidad, esto es ideal. El problema es que si vos reseteas la máquina o se te cuelga o pasa cualquier cosa así, obviamente vas a perder el trabajo. Y otro problema que tiene este tipo de discos rígidos virtuales es que te consumen mucha memoria RAM. Entonces este tipo de cosas está bueno para hacerlo cuando tenés 16 GB de RAM, o tenés 32 GB de RAM, o tenés más memoria, porque obviamente si vos vas a decirle a la computadora, mira, necesito un disco rígido virtual de 5 GB, te lo va a sacar de tu memoria RAM. Entonces si vos tenés 16, ya en la computadora para poder procesar te van a quedar 10, y así sucesivamente. Entonces podés hacer este tipo de pruebas. Si no tenés tanta memoria pero querés hacer este tipo de pruebas, por ahí podés hacer un disco rígido virtual de 500 megas y tratar de procesar algún archivo de esta clase. Así que bueno, después vamos a ver otro tipo de cuello de botella. Por ejemplo, como te dije antes, tenemos las memorias de 4 GB.
en todos los casos, y tenemos una que es de 1600 MHz y la otra es de 1333. Obviamente la máquina se va a acoplar y va a funcionar a la velocidad más lenta. Entonces, si vos vas a cambiar memoria, verifica que sea de la misma velocidad, o cambiar la memoria vieja y poner todo en memoria que sea más rápida, pero que todos tengan la misma velocidad. Después, con el tema de la placa de video, pasa exactamente lo mismo. Hoy en día es PCI Express. Entonces, tenés el PCI Express 1, 2 y 3. Depende de la versión, obviamente es la velocidad. Entonces, si vos tenés un motherboard que es PCI Express 2.0 y la placa de video es 3.0, obviamente acá vas a generar un cuello de botella. Entonces, eso es otra cosa que tenés que tener en cuenta. Si acá puedes transferir, vamos a decir un ejemplo, ¿no? No digo que sea así, obviamente no estoy dando marcas ni modelos, pero en el futuro obviamente va a haber cada vez más velocidad. Pero supongamos que esta placa de video al motherboard pueda llegar a transferir a 1000 megabits por segundo, pero el motherboard solamente soporta la mitad porque tiene una versión de PCI Express vieja. Obviamente ahí vas a tener el problema, lo mismo que vas a tener el problema acá. Entonces todo está relacionado con todo y tenés que ver el conjunto entero a la hora de comprar. No solamente decir, compro la mejor placa de video y después me olvido del resto. O compro el mejor disco rígido y me olvido del resto. Todo tiene que ir de la mano. Entonces, otra cosa que te puede llegar a ocurrir es lo siguiente: si vos tenés una super placa de video con un super procesador, una super cantidad de memoria, y la computadora es lenta, o sea que el procesador es lento, no va a poder procesar toda la información que la placa de video le va a dar al motherboard. Entonces vas a tener este tipo de problemas, que por ahí si querés jugar a juegos muy grandes o vas a querer trabajar con AutoCAD o programas de diseño que necesitan que la placa de video sea excelente, obviamente todo esto está relacionado. Así que ahora vamos a hablar del otro punto, que sería de los servers con los switch, por ejemplo. Este es otro ejemplo muy característico en las empresas, o en las empresas que son chicas normalmente, pero bueno, esto es lo que tenés que tener en cuenta a la hora de poner placas de red, comprar switch y todo ese tipo de cosas. Acá en este caso, por ejemplo, tenemos un servidor, tiene una placa GigaLAN, o sea de 1 gigabit, que sería lo mismo que 1000 megabits por segundo. Y después acá por ahí tenemos un switch de 100 megabits por segundo y las computadoras de acá lo mismo. Entonces, acá el problema que vamos a tener que hasta acá va a ir a 100 megabits. Después cuando se transfiera para acá, para el servidor, obviamente va a ir a 100 megabits también, porque la computadora y la placa de red se va a acoplar, o sea, va a bajar la velocidad para que se pueda comunicar con el switch más lento. Lo ideal en este caso, por ahí sería que tenga un switch que sea GigaLAN también, que sea de 1 GigaLAN o que sea de 10, o la velocidad que salga en el futuro. Entonces de esa manera se va a poder comunicar de manera eficiente con el resto de las computadoras. Después también tenés que ver el resto de las computadoras que tenga una placa de red que sea acorde a la placa de red que está en el servidor y al switch que vos tenés. Entonces todo va de la mano, y fíjate bien qué tipo de procesos vas a hacer, porque si este servidor va a manejar archivos muy grandes y todas las computadoras van a pedir acceso a ese mismo archivo o a diferentes archivos del servidor, pero todos esos archivos son gigantes, obviamente para poder empezar a copiar del servidor a las computadoras, ahí también se te va a generar un cuello de botella. Entonces por ahí si tenés 500 computadoras y un solo servidor, por ahí tenés que pensar en poner varios servidores y tratar de distribuir o armar algún tipo de clúster como para que todo funcione mucho más rápido y de manera eficiente. Después otro caso característico que también puede llegar a ser, en este caso tenemos dos edificios, que podría ser lo mismo que sea el piso 3 y el piso 4 de un mismo edificio, no tiene que ser en edificios diferentes, pero el concepto es exactamente el mismo. Si acá tenemos 50 computadoras y acá tenemos 50 computadoras, este switch es de 100 megabits, o sea de los tradicionales, que son 10/100. Y acá también, y queremos pasar muchos archivos de un lado al otro, obviamente que si nuestra conexión es de 100 megabits y tenemos 50 computadoras acá y 50 computadoras acá que empiezan a
intercambiarse archivos muy grandes, obviamente el cuello de botella va a ser acá en este cable de red, porque va a poder pasar a 100. Y vos imaginate, tendrías que multiplicar 100 por la cantidad de computadoras que vayas a tener que empiezan a traficar. Entonces, normalmente para poder menguar o poder disminuir este cuello de botella, lo ideal en este caso sería tener una conexión de cascada, o sea, para poder unir ambos switch que sea de fibra. Entonces la fibra normalmente puede pasar mucho más datos y mucho más rápido que un cable de red. Entonces de esa manera uno podría llegar a aliviar este tipo de situaciones. Y después, bueno, tenés un montón de variantes. Si vos tenés acá todo GigaLAN, pero las computadoras obviamente tienen placas de red vieja, también vas a tener el mismo problema. O incluso si los discos rígidos de las computadoras pueden enviar únicamente 50 megabits por segundo o lo que sea, y la placa de red puede dar GigaLAN, por ejemplo, o sea, tiene una velocidad muy buena, vas a tener el cuello de botella obviamente en el disco rígido y no en la placa de red. Pero bueno, todo es un conjunto que tenés que estar pensando permanentemente cuando uno va a armar este tipo de sistemas o los va a mejorar. ¿Dónde va a estar el cuello de botella? Acordate, el cuello de botella siempre va a estar en algún lado. Hay que tratar de disminuirlo lo más que se pueda con los recursos que la empresa tenga. Vamos a hablar de otro problema bastante común que puede ser en los hogares o incluso en las empresas donde hay una conexión Wi-Fi. Acá te dibujé, obviamente tenemos nuestro proveedor de internet, llega la conexión de internet acá a la casa y de ahí de la casa obviamente tenemos acá un router. Entonces a veces la gente va a comprar un router y dice, dame el router, dame el mejor router que tengas. Y le da un router que pueda transferir, por ejemplo, 300 megabits por segundo, o 200 megabits, o 150. Y acá la computadora tiene una placa de red común, por ejemplo, de norma B, que más de 11 megabits por segundo no va a funcionar. Entonces, si vos tenés varias computadoras que tienen la norma G, por ejemplo, y que pueden transferir a 54 megabits por segundo, y acá tenés una con la norma B, obviamente el cuello de botella la vas a tener en esta computadora, porque cuando empiecen a pasar datos de un lado al otro, obviamente se va a acoplar y va a andar a la velocidad más lenta, como te dije en un principio. Entonces, otro problema que también suele suceder es que la gente dice, bueno, dame el mejor router. Tienen una computadora, dos, no van a pasar archivos. Entonces el vendedor le dice, no, comprate este es el más rápido. Pero cuando llegan a la casa, por ahí tienen una conexión de 10 megas o de 6 megas. Entonces, si vos tenés 6 megabits, una conexión de 6 megabits o 10 megabits en tu casa y te vendieron un router de 300 megabits, no te sirve de nada. O sea, es sumamente grande, o sea, la cantidad de datos que vos podés llegar a transferir, pero para conectarte a internet no lo necesitas. O sea, porque tu conexión no va a llegar a los 300 megabits como el vendedor te ofrece. Entonces no tiene sentido gastar tanto para una conexión de internet. Ahora, si uno va a transferir archivos, obviamente, entonces en ese caso sí te conviene tener este tipo de tecnología. Pero si no, para una conexión, mandar archivos, Facebook, internet, básico, o sea, no tiene sentido. Con cualquier router te va a alcanzar. Lo único que sí te podría llegar a servir es si el router tiene más potencia que lo normal. Pero bueno, eso ya es otro video. Si querés ver el video que hice sobre los diferentes routers, buscalo en mi canal de YouTube y ahí te vas a dar cuenta y vas a aprender sobre este tipo de cosas. Y después vamos a ver el último ejemplo. Tenemos una computadora, tenemos un pendrive, tenemos un disco rígido externo. En este caso tenemos, por ejemplo, hoy en día está USB 2, USB 3.0 y el día de mañana, quién sabe, 10.0. Pero bueno, vamos a hablar con esta tecnología que es lo que hay hoy en día. Y el cuello de botella también es súper común, porque por ahí la computadora tiene entradas USB 2.0 y compra un disco rígido externo que dice 3.0. Obviamente no va a transferir a la velocidad que podría llegar a transferir, porque obviamente el USB 3.0 va a bajar a la norma 2.0 y más rápido de esa velocidad no va a poder transmitir. Después otro problema que vas a tener es el disco rígido que está dentro de esta caja.
ese disco rígido puede funcionar tan rápido como la norma lo permite. Si es así, fantástico. Si no, es como que prácticamente te estafaron porque te dijeron, mira, esto es USB 3.0 y transmite a X velocidad, pero el disco rígido que tiene adentro transmite a la mitad o un 80% menos que lo que puede dar la norma. Entonces, ese es otro problema. Y después lo mismo con los pendrive. Los pendrive también tenés pendrive los más viejos de todos, 1.0, ya la mayoría hoy en día son 2.0 y ahora de a poco están viniendo los que son 3.0. Pero también vos por ahí tenés USB que son 2.0 y vas a tener el mismo problema de velocidad. O el disco o el pendrive es 3.0, pero la velocidad de transferencia de la memoria es medio lento. Entonces siempre tenés que verificar, como te dije anteriormente. Si vos tenés un pendrive que sea 3.0 y la memoria es lenta, no tiene sentido. Entonces hay diferentes velocidades en la memoria. Si querés, fijate, por ejemplo, en las memorias SD, que te dice clase X o clase 10 o clase lo que sea, y depende de esa clase es la velocidad que te va a dar el producto. Entonces, lo mismo con este tipo de cosas. Entonces, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. En general, siempre no hay que mirar algo puntual, sino hay que mirar el globo, o sea, todo el conjunto. Una vez que uno mira el conjunto completo, ahí uno puede decidir y decir, bueno, voy a comprar este producto porque es el que mejor va a funcionar o va a dar el mejor rendimiento con el resto de las cosas que tengo. Así que espero que te haya gustado esta clase. Cualquier duda que tengas, hacelo abajo en los comentarios. Si tenés alguna experiencia que te haya pasado con lo que yo te comenté acá en la clase, coméntamelo y bueno, así entre todos compartimos las experiencias que hemos tenido. Así que bueno, gracias por mirar este video y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias por mirar este video. Si querés ver más videos como este, podés ver mi lista de reproducciones, como podés ver acá. Acá tenemos clases de redes, 6 horas de duración. Adentro de esta categoría tenés las listas de reproducciones. Por ejemplo, a donde dice curso de red de informática, acá podés ver que tenemos 62 videos. Después acá donde dice cursos sobre backup, tenemos 6 videos. Y acá historia e introducción de Windows Server. Tenemos 6 videos. Después si bajamos, acá tenemos cursos de reparación de PC, notebook, mantenimiento, etc. Y acá es lo mismo, te dice 7 videos, 10 videos, 2 videos. Y si querés podés hacer clic acá en la flechita y podés ver el resto de los videos. Después podés ir abajo y ves más videos por categorías. Si querés buscar algún video en particular, podés hacer clic acá donde dice la lupa y podés poner la palabra clave que vos quieras encontrar. Entonces, por ejemplo, querés buscar Windows. Tipeás Windows, apretas Enter y automáticamente te muestra todos los videos que sean sobre Windows. Si querés buscar, por ejemplo, monitores, escribís monitores o monitor o como vos quieras y todo lo que sea sobre ese tópico te lo va a mostrar. Después, si vos querés estar al tanto sobre todos los videos que hago semana a semana, hace clic acá donde dice suscribir y vas a estar al tanto cada vez que yo haga un video. YouTube te va a avisar. Gracias por mirar estas clases y nos vemos hasta la próxima. Chao.